Yo que conocía la pureza de mis intenciones, la bondad de mi alma, me indigné de que mis palabras no hubiesen hecho la menor mella en el absurdo horror de Swann, porque entonces no tenía la menor duda de que fuese un error. Tenía la impresión de haber escrito con tanta exactitud determinadas características irreprochables de mis sentimientos generosos que, para que por ellas Swann no los hubiese reconstruido inmediatamente ni hubiese venido a pedirme perdón y a confesar que se había equivocado, era menester que el propio Swann no los hubiese sentido nunca, y eso debía de volverlo incapaz de comprenderlos en los demás. Pero sencillamente también pudiera ser que Swann supiese que la generosidad no es con frecuencia otra cosa que el aspecto interior que adoptan nuestros sentimientos egoístas cuando todavía no los hemos nombrado y clasificado. Pudiera ser que en la simpatía que yo le expresaba hubiese reconocido un mero efecto y una confirmación entusiasta de mi amor por Gilbert, amor y no mi secundaria veneración hacia él que fatalmente habría guiado mis actos en el futuro. Yo no podía compartir sus previsiones, por no haber logrado abstraer de mí mismo mi amor, ni incluirlo en la generalidad de los demás amores, ni calcular experimentalmente sus secuelas. Estaba desesperado. Como François me llamaba, hube de separarme un instante de Gilbert. Tuve que acompañarla a un pequeño pabellón adornado con un enrejado vegetal, bastante parecido a los antiguos fielatos del viejo París, y en el que hacía poco se había instalado lo que en Inglaterra se llama un lavabo y en Francia, por una anglomanía mal informada, watercloset. Las húmedas y viejas paredes de la entrada donde me quedé esperando a François exhalaban un fresco olor a cerrado que, aliviándome de pronto de las preocupaciones que en mí acababan de hacer brotar las palabras de Swann referidas por Gilbert, me inundó de un placer que no era de la misma especie que los otros, que nos dejan más inestables, incapaces de retenerlos, de poseerlo, sino por el contrario de un placer sólido en el que podía apoyarme, delicioso, tranquilo, enriquecido, con una verdad duradera, inexplicable y segura. Como en la época de mis paseos por la parte de Guermantes, que me habría gustado tratar de captar el encanto de aquella impresión que me había subyugado y permanecer inmóvil interrogando aquella emanación vetusta que me proponía. No ya gozar del placer que me daba, solo por añadidura, sino descender a la realidad que no me había desvelado. Pero la encargada del kiosco, una vieja señora de mejillas pintarrajeadas y peluca pelirroja, se puso a hablarme. Según François, era de una casa muy bien. Su hija se había casado con lo que François denominaba un joven de buena familia, es decir, alguien a quien encontraba más diferente de un obrero que San Simón a un duque de un hombre salido de la hez del pueblo. A buen seguro, la encargada, antes de llegar a serlo, había tenido reveses de fortuna, pero François aseguraba que era marquesa y que pertenecía a la familia de San Ferrol. Pero la marquesa en cuestión me aconsejó que no me quedase al fresco, y hasta me abrió la puerta de un retrete diciéndome: «No quiere entrar, está todo muy limpio. Para usted será gratis». Tal vez lo hacía con la misma sencillez con que las señoritas de Boucher, cuando íbamos a encargar algo, me ofrecían uno de los bombones que tenían sobre el mostrador debajo de las campanas de cristal y que mamá me prohibía aceptar. Quizás también, menos inocentemente, como cierta vieja florista a quien mamá encargaba llenar sus jardines y que me daba una rosa poniéndome ojos dulces. En cualquier caso, si la marquesa tenía afición por los muchachos, abriéndole la puerta hipogea de esos cubos de piedra donde los hombres se acuclillan como las esfinges, con su generosidad debía de perseguir menos la esperanza de corromperlos que el placer que sentimos al mostrarnos inútilmente pródigos con lo que amamos, porque a su lado nunca vi más visitante que un viejo guarda forestal del jardín. Un momento después me despedí de la marquesa, acompañado por François, y dejé a esta última para volver junto a Gilbert. La vi enseguida, en una silla, detrás del bosquecillo de laureles. Estaba allí para que sus amigas no la viesen. Jugaban al escondite. Fui a sentarme a su lado. Llevaba un casquete plano que le llegaba hasta los ojos, dándole aquel mismo mirar de soslayo, soñador y pícaro que le había visto por primera vez en Combray. Le pregunté si no había medio de que yo tuviese una explicación verbal con su padre. Gilbert me dijo que se lo había propuesto, pero que él la había considerado inútil. Tome, añadió, no me deje su carta, debo reunirme con las otras, ya que no me han encontrado.
Si Swann hubiese llegado entonces, antes de que yo lo hubiese cogido, aquella carta suya, sincera, aquella carta de cuya sinceridad me parecía que había sido tan insensato, no dejándose persuadir, tal vez habría visto que era él quien tenía razón, porque al acercarme a Gilbert, que, retrepada en su silla, me decía que cogiese la carta y no me la tendía, me sentí tan atraído por su cuerpo que le dije: venga, impídame cogerla, así veremos quién es el más fuerte. Se la puso a la espalda, y yo pasé mis manos por detrás de su cuello, alzando las trenzas que le colgaban sobre los hombros, bien porque todavía tuviese edad para ello, bien porque su madre quisiese que pasase por niña más tiempo para rejuvenecerse ella misma. Luchábamos arqueándonos. Trataba de traerla hacia mí. Ella se resistía. Sus pómulos, encendidos por el esfuerzo, eran rojos y redondos como cerezas. Reía como si le hiciese cosquilla. La tenía sujeta entre mis piernas como un arbusto al que hubiese querido trepar, y en medio de aquella gimnasia que hacía, sin que apenas aumentase el sofoco provocado por el ejercicio muscular y el ardor del juego, derramé como unas cuantas gotas de sudor arrancadas por el esfuerzo mi placer sin poder siquiera retenerlo el tiempo necesario para saborearlo. Inmediatamente cogí la carta. Entonces Gilbert me dijo en tono bondadoso: bueno, si quiere podemos seguir luchando un poco todavía. ¿Acaso había advertido oscuramente que mi juego tenía una meta distinta de la que yo había confesado, pero no había sabido percibir que ya la había alcanzado? Y yo, temiendo que se hubiese dado cuenta, y cierto movimiento retráctil y contenido de pudor ofendido que hizo que, un instante después, me permitió pensar que me había equivocado al temerlo, acepté seguir luchando, por miedo a que pudiese creer que no me había propuesto una meta distinta de aquella que, una vez alcanzada, solo me daban ganas de quedarme quieto a su lado. De vuelta a casa recordé de improviso la imagen, hasta entonces oculta, que me había acercado sin permitirme verla ni reconocer el frescor que casi olía a hollín del pabellón enrejado. Era la imagen del cuartito de mi tío Adolphe en Combray, del que emanaba en efecto el mismo perfume de humedad, pero no pude comprender, y dejé para más tarde averiguarlo, por qué el terreno de una imagen tan insignificante me había proporcionado tal felicidad. Entretanto, me pareció merecer realmente el desprecio de Monsieur de Norpois. Hasta entonces, entre todos los escritores, había preferido aquel a quien él llamaba un simple tañedor de flauta, y una auténtica exaltación me había sido comunicada no por ninguna idea importante, sino por un olor amor. Desde hacía un tiempo, en ciertas familias, el nombre de los Campos Elíseos, si alguna visita lo pronunciaba, era cogido por las madres con la hostilidad que reservan para un afamado médico al que dicen haber visto hacer demasiados diagnósticos erróneos para seguir confiando en él. Se aseguraba que aquellos jardines no sentaban bien a los niños, que podían citarse más de un dolor de garganta, más de un sarampión y muchas fiebres de los que eran responsables. Sin poner abiertamente en duda el cariño de mamá que seguía enviándome a ellos, varias amigas suyas deploraban cuando menos su ceguera. ¿Acaso eran los neurópatas, a pesar de la frase consagrada, quienes menos se escuchan? Oye en sí mismo tantas cosas de las que después se dan cuenta que habían hecho mal en alarmarse, que acaban por no prestar atención ninguna. Su sistema nervioso les ha gritado tantas veces socorro, como si se tratase de una enfermedad grave, cuando simplemente estaba a punto de nevar o porque iban a mudarse de casa, que se acostumbran a no tener en cuenta esos avisos. Lo mismo que un soldado que en el ardor de la batalla apenas si se entera de ellos, aunque esté muriéndose. Es capaz durante unos días de seguir haciendo la vida de un hombre con buena salud. Una mañana, cuando llevaba coordinados en mí mis habituales malestares, de cuya constante e intestina circulación siempre tenía apartada mi mente lo mismo que de la de mi sangre, corrí alegremente hacia el comedor donde mis padres ya estaban a la mesa, y, después de decirme ellos, como de costumbre, que tener frío puede significar no que sea preciso calentarse, sino, por ejemplo, que a uno le han reñido, y no tener hambre, y que va a llover, y no que debe uno comer, me sentaba a la mesa cuando, en el momento de tragar el primer bocado de una apetitosa chuleta, una náusea y un mareo me detuvieron, respuesta febril de una enfermedad ya iniciada,
cuyos síntomas habían enmascarado y retrasado el hielo de mi indiferencia, pero que rechazaba obstinadamente el alimento que yo no estaba en condiciones de ingerir. Entonces, en ese mismo segundo, la idea de que no me dejaran salir si se percataban de que estaba enfermo me dio, como el instinto de conservación a un herido, fuerza suficiente para arrastrarme hasta mi cuarto, donde vi que tenía 40 grados de fiebre, y luego para prepararme a salir con destino a los Campos Elíseos. A través del cuerpo lánguido y permeable que lo envolvía, mi risueño pensamiento alcanzaba, exigía el placer dulcísimo de una partida de marro con Gilbert, y una hora más tarde, sosteniéndose a duras penas, pero feliz a su lado, aún tenía fuerzas para saborearlo. A la vuelta, François declaró que me había indispuesto, que había debido de coger una calorina, y el doctor, llamado enseguida, declaró preferir la severidad, la virulencia del ataque febril que acompañaba a mi congestión pulmonar y que no sería más que una llamarada a unas formas más insidiosas y larvadas. Desde hacía mucho sufría yo ahogos y nuestro médico, a pesar de las desaprobaciones de mi abuela, que ya me veía muriéndome alcoholizado, me había aconsejado, además de la cafeína que me había prescrito para ayudarme a respirar, a que tomase cerveza, champán o coñac cuando sintiese acercarse una crisis. Estas, decía, abortarían con la euforia causada por el alcohol. A menudo, para que la abuela permitiese que me lo dieran, me veía obligado a no disimular, a exhibir casi mi estado de ahogo. Además, en cuanto sentía acercarse una, al no saber las proporciones que tomaría, me inquietaba por la tristeza de la abuela, que yo temía mucho más que mi sufrimiento, pero al mismo tiempo mi cuerpo, sea porque fuese demasiado débil para guardar por sí solo el secreto de ese dolor, sea porque temiese que, ignorando la inminencia del mal, los otros exigiesen de mí algún esfuerzo para él imposible o peligroso, meditaba la necesidad de avisar a la abuela de mi malestar con una exactitud en la que acabé poniendo una especie de escrúpulo fisiológico. Si advertía en mí algún síntoma desagradable aún no descubierto, mi cuerpo se angustiaba hasta que no lo hubiese comunicado a la abuela, y si ella fingía no prestarle atención, el cuerpo me pedía que insistiese. Algunas veces iba demasiado lejos, y el rostro amado, que no siempre lograba dominar sus emociones tan bien como antes, dejaba asomar una expresión de piedad, una contracción dolorosa. Mi corazón se turbaba entonces a la vista de la pena que ella sentía, como si mis besos hubiesen debido borrar esa pena, como si mi cariño pudiese proporcionar a mi abuela tanta alegría como mi felicidad me arrojaba en sus brazos. Y como por otra parte los escrúpulos se aplacaban con la certeza de que ya estaba enterada del malestar sentido, mi cuerpo no se oponía a que la tranquilizase. Le aseguraba que aquel malestar no era nada doloroso, que no había motivo para compadecerme, que podía estar segura de que yo era feliz. Mi cuerpo había querido obtener exactamente la compasión que merecía, y con tal que se supiese que tenía un dolor en el costado derecho, él no veía inconveniente en que yo declarase que aquel dolor no era un mal y suponía para mí un obstáculo a la felicidad, dado que mi cuerpo no presumía de filósofo. Ese dolor no era de su competencia. Casi a diario tuve crisis de ahogo durante la convalecencia. Una tarde que mi abuela me había dejado bastante bien, volvió a mi cuarto muy tarde por la noche, y al ver que me fallaba la respiración, «Oh, Dios mío, cómo sufres», exclamó, con las facciones alteradas. Se marchó enseguida. Oí la puerta cochera y poco después volvió con una botella de coñac que había ido a comprar porque no la había en casa. Pronto empecé a sentirme bien. La abuela, algo avergonzada, parecía molesta, y sus ojos mostraban una expresión de hastío y de desánimo. «Prefiero dejarte que aproveches un poco esta mejoría», me dijo, yéndose de forma brusca. Sin embargo, le di un beso y en sus mejillas frescas sentí algo mojado que no supe si era la humedad del aire nocturno que acababa de atravesar. Al día siguiente no vino a mi cuarto hasta la noche porque había tenido que salir. Eso me dijo. A mí me pareció una prueba de indiferencia hacia mí, y hube de contenerme para no reprocharse. Como los ahogos habían persistido sin que pudiesen explicarse por la congestión, hacía tiempo acabada, mis padres llamaron para una consulta al profesor Cottard. En casos de este tipo no basta que el médico llamado sea experto. En presencia de síntomas que pueden ser de 3 o 4 enfermedades diferentes, en última instancia son un olfato o un golpe de vista los que deciden de cuál de ellas, a pesar de apariencias más o menos similares,
es más probable que se trate. Ese don misterioso no implica superioridad en las demás partes de la inteligencia, y un individuo extremadamente vulgar, al que le gusta la peor pintura, la peor música y que no tiene ninguna curiosidad intelectual, puede perfectamente poseerlo. En mi caso, lo que era materialmente observable también podía ser causado por unos espasmos nerviosos, por un principio de tuberculosis, por el asma, por un disnea tosioalimentaria, con insuficiencia renal, por una bronquitis crónica, por un estado complejo en el que confluían varios de esos factores. Ahora bien, los espasmos nerviosos no requerían más tratamiento que el desprecio, la tuberculosis, grandes cuidados y un tipo de sobrealimentación que hubiese resultado nocivo para un estado artrítico como el asma y potencialmente peligroso en caso de disnea tosioalimentaria, que exige un régimen que sería nefasto en cambio para un tuberculoso. Pero las vacilaciones de Cotard fueron breves y sus prescripciones imperiosas. Purgantes violentos y drásticos, leche durante unos días, solo leche, nada de carne, nada de alcohol. Mi madre murmuró que, no obstante, yo necesitaba una cura reconstituyente, que ya era yo bastante nervioso, que aquella purga de caballo y aquel régimen me destrozaría. En los ojos de Cotard, tan inquietos como si tuviese miedo a perder el tren, vi que estaba preguntándose si no se había dejado llevar por su bondad natural. Trataba de recordar si había pensado adoptar una máscara de frialdad, lo mismo que se busca un espejo para ver si hemos olvidado hacernos el nudo de la corbata. En la duda, y a modo de compensación por si acaso, respondió de forma grosera: no suelo repetir 2 veces mis prescripciones. Deme una pluma. Y sobre todo a leche. Más tarde, cuando hayamos cortado las crisis y la agripnia, quiero que tome usted alguna sopa y luego algo de puré, pero siempre a leche, le gustará, porque España está de moda, olé, olé. Sus alumnos conocían bien este juego de palabras que soltaba en el hospital cada vez que ponía a régimen lácteo a un enfermo del corazón o a un hepático. Luego irá usted volviendo poco a poco a la vida normal, pero en cuanto empiecen de nuevo la tos y los ahogos, purgas, lavados intestinales, cama y leche. Escuchó con aire glacial, sin darle respuesta, las últimas objeciones de mi madre, y como se marchó sin haberse dignado explicar las razones de aquel régimen, mis padres lo juzgaron inaplicable a mi caso, y que me debilitaba sin ningún provecho. Por eso no me lo hicieron probar. Naturalmente trataron de ocultar al profesor su desobediencia, y para mayor garantía de éxito evitaron todas las casas donde habrían podido encontrarse con él. Luego, al agravarse mi estado, decidieron hacerme seguir al pie de la letra las prescripciones de Cotard. Al cabo de 3 días ya no tenía yo los exceptores ni la tos y empecé a respirar bien. Entonces comprendimos que Cotard, aunque me había encontrado, como más tarde dijo, bastante asmático y sobre todo tocado, había intuido que en ese momento lo que predominaba en mí era la intoxicación, y que depurando el hígado y lavando los riñones me descongestionaría los bronquios, me devolvería la respiración, el sueño y las fuerzas. Y comprendimos que aquel imbécil era un gran clínico. Al fin pude levantarme, pero se hablaba de no mandarme más a los Campos Elíseos, a causa, decía, del aire nocivo. Yo pensaba que aprovechaban ese pretexto para que no pudiese ver más a Mademoiselle Swann, y me obligaba a repetir todo el tiempo el nombre de Gilbert, como ese idioma nativo que los vencidos se esfuerzan por mantener para no olvidar la patria que no volverán a ver. Algunas veces mi madre me pasaba la mano por la frente diciéndome: venga, los niñitos ya no le cuentan a su mamá las penas que tiene. François se acercaba todos los días a verme y me decía: vaya cara que tiene el señor, ¿no se ha visto? Parece un muerto. Verdad es que si hubiese tenido un simple catarro, François habría adoptado el mismo aspecto fúnebre. Sus lamentaciones tenían más que ver con su clase que con mi estado de salud. Yo no conseguía distinguir entonces si en François ese pesimismo implicaba dolor o satisfacción. Provisionalmente llegué a la conclusión de que era social y profesional. Un día, a la hora del correo, mi madre depositó sobre mi cama una carta. La abrí distraído, pues no podía llevar la única firma que me hubiese hecho feliz, la de Gilbert, con quien no tenía relaciones fuera de los Campos Elíseos. Pero al pie de la hoja
timbrada con un sello de plata que representaba a un caballero con casco bajo el que se contorneaba esta divisa per viam rectam, al final de una carta escrita con grandes letras y donde casi todas las frases parecían subrayadas simplemente porque el trazo horizontal de las T's, en vez de cruzar esta letra, estaba colocado encima, formando así una línea debajo de la palabra correspondiente del renglón superior, fue precisamente la firma de Gilbert lo que vi. Pero como la sabía imposible en una carta dirigida a mí, el hecho de verla, al no ir acompañado de fe, no me causó ninguna alegría. Durante un instante no hizo otra cosa que volver violentamente irreal cuanto me rodeaba. Con una velocidad vertiginosa, aquella firma inverosímil jugaba a las 4 esquinas con mi cama, la chimenea y las paredes. Veía yo que todo vacilaba como alguien que se cae de un caballo y me preguntaba si no había una existencia completamente distinta de la que yo conocía, en contradicción con ella, pero que sería la verdadera, y que al serme mostrada de repente me llenaba de esas perplejidades que los escultores, al representar el juicio final, han dado a los muertos resucitados que se encuentran en el umbral del otro mundo. Mi querido amigo, decía la carta, he sabido que ha estado usted muy enfermo y que ya no va a los Campos Elíseos. Tampoco yo voy casi, porque hay gran cantidad de enfermos, pero mis amigas vienen a casa a merendar todos los lunes y viernes. Mamá me encarga que le diga que tendríamos mucho gusto en que usted viniese en cuanto se haya restablecido y podríamos reanudar en casa nuestras buenas charlas de los Campos Elíseos. Adiós, mi querido amigo. Espero que sus padres le permitan venir a merendar con frecuencia y le mando mis afectuosos saludos. Gilbert. Mientras leía estas palabras, mi sistema nervioso recibía con una diligencia admirable la noticia de que estaba ocurriéndome una gran felicidad, mas mi alma, es decir, yo mismo, y en suma el principal interesado, aún lo ignoraba. La felicidad, gracias a Gilbert, era algo en lo que había soñado constantemente, una cosa toda de pensamientos. Era, como decía Leonardo de la pintura, cosa mental. Una hoja de papel cubierta de caracteres, eso es algo que el pensamiento no asimila inmediatamente. Pero en cuanto hube acabado la carta, pensé en ella. Se convirtió en objeto de ensoñación, se volvió también cosa mental. Y la amaba ya tanto que cada 5 minutos tenía que releerla, que besarla. Entonces conocí mi felicidad. La vida está sembrada de esta clase de milagros, que siempre pueden esperar las personas que amo. Es posible que aquel hubiese sido provocado artificialmente por mi madre, quien, viendo que desde hacía un tiempo había perdido las ganas de vivir, quizás había mandado pedir a Gilbert que me escribiese, igual que en la época de mis primeros baños de mar, para conseguir que me gustase zambullirme, cosa que detestaba porque me cortaba la respiración, entregaba a escondidas a mi profesor de natación maravillosas cajitas de conchas y ramas de coral que yo luego creía encontrar en el fondo del agua. Por otra parte, frente a todos los acontecimientos que en la vida y en sus situaciones contrastadas se refieren al amor, lo mejor es no intentar comprender, puesto que, tanto en lo que tiene de inexorable como de inesperado, parecen regidos por leyes más bien mágicas que racionales. Cuando a un multimillonario, hombre a pesar de eso encantador, le abandona una mujer pobre y sin atractivo con la que vive, invoca en su desesperación a todas las potencias del oro y pone en juego todas las influencias de la tierra, sin conseguir recuperarla. Más vale, ante la invencible terquedad de su querida, suponer que el destino quiere abrumarlo y hacerle morir de una enfermedad de corazón antes que buscar una explicación lógica. Esos obstáculos contra los que han de luchar los amantes y que en vano trata de adivinar su imaginación excitada por el dolor, reside muchas veces en cierta singularidad de carácter de la mujer que no puede reconquistar, en su estupidez, en la influencia que sobre ella ejercen y los miedos que le han inspirado personas desconocidas por el amante, en la clase de placeres que momentáneamente pide ella a la vida, placeres que ni su amante ni la fortuna de su amante pueden ofrecerle. En cualquier caso, el amante está mal situado para conocer la naturaleza de los obstáculos que la astucia de esa mujer le oculta y que su propio criterio, engañado por el amor, le impide apreciar con exactitud. Se parecen a esos rumores que el médico termina reduciendo
aunque sin haber, y se parecen a esos tumores que el médico termina reduciendo aunque sin haber identificado su origen. Como ellos, esos obstáculos permanecen envueltos en misterio, pero son temporales, solo que, por lo general, duran más que el amor, y como este no es una pasión desinteresada, el enamorado que ha dejado de amar no trató de saber por qué la mujer pobre y ligera a la que amaba se ha negado tercamente durante años a que siguiese manteniéndola. Pero el mismo misterio que a menudo oculta a los ojos la causa de las catástrofes, cuando se trata de amor, envuelve con la misma frecuencia lo subitáneo de ciertas soluciones felices, como en las que me aportaba la carta de Gilbert. Soluciones felices, o que al menos parecen serlo, porque apenas las hay que realmente las sean cuando se trata de un sentimiento de tal naturaleza que cualquier satisfacción que se le dé no hace otra cosa por lo general que desplazar el dolor. A veces, sin embargo, se consigue una tregua y durante un tiempo tenemos la ilusión de estar curados. Por lo que se refiere a la carta a cuyo pie François se negó a reconocer el nombre de Gilbert porque la G, historiada y adosada a una I sin punto, parecía una A, mientras que las últimas sílabas se prolongaban indefinidamente por medio de una rúbrica festoneada. Si se quiere buscar una explicación racional a la brusca mudanza que expresaba y que me hacía tan feliz, quizá pudiera pensarse que la debí, en parte, a un incidente capaz, por el contrario, según había creído, de perderme para siempre en el ánimo de los Swann. Poco tiempo antes había venido a verme Bloch, en un momento en que en mi alcoba estaba el profesor Cottard, a quien mis padres habían hecho volver desde que seguía su régimen. Como la consulta había terminado y Cottard se encontraba allí como simple visita, porque mis padres lo habían invitado a cenar, dejaron entrar a Bloch. Cuando estábamos charlando todos juntos, después de contarme Bloch que había oído decir que Madame Swann me apreciaba mucho a una persona, había oído decir que Madame Swann me apreciaba mucho a una persona con la que había cenado la víspera y que a su vez era muy amiga de Madame Swann, habría querido responderle que sin duda estaba equivocado y dejar claro por el mismo escrúpulo que me había impulsado a declarárselo a Monsieur de Norpois y por temor a que Madame Swann me tuviese por embustero, que no la conocía y que nunca le había dirigido la palabra, pero no tuve valor para rectificar el error de Bloch, porque me di perfecta cuenta de que era voluntario y de que si inventaba algo que Madame Swann no podía haber dicho en realidad, era para que supiese, cosa que él consideraba halagüeño y que no respondía a la verdad, que él había cenado con una amiga de aquella dama. Pero ocurrió que mientras Monsieur de Norpois, al saber que yo conocía y había querido conocer a Madame Swann, se había guardado mucho de hablarle de mí, Cottard, que era su médico, deduciendo por lo que había oído decir a Bloch que ella me conocía mucho y me apreciaba, pensó que decirle cuando la viese que yo era un muchacho encantador y buen amigo suyo no podría ser nada útil para mí y sí halagüeño para él, razones ambas que le movieron a hablarle de mí a Odette en cuanto encontró la ocasión. Entonces conocí aquel piso del que rebosaba hasta la escalera el perfume que usaba Madame Swann, pero que aromaba mucho más todavía el encanto singular y dolorido emanado de la vida de Gilbert. El implacable portero, transformado en benévola Euménide, tomó la costumbre, cuando le preguntaba si podía subir, de indicarme levemente, levantando la gorra con mano propicia, que atendía mi plegaria. Las ventanas que desde fuera interponían entre mi persona y los tesoros que no me estaban destinados, una mirada brillante, distante y superficial, que a mí me parecía la mirada misma de los Swann, llegué a abrirla por mi propia mano, después de haber pasado durante la temporada de buen tiempo toda una tarde con Gilbert en su cuarto, para que entrase un poco de aire, y asomarme incluso junto a ella los días en que su madre recibía, para ver llegar las visitas que, a menudo, alzando la cabeza al apearse del carruaje, me saludaban con la mano, tomándome por algún sobrino de la dueña de la casa. En esos momentos las trenzas de Gilbert me rozaban la mejilla. Por la finura de su grama
a un tiempo natural y sobrenatural, y por la fuerza de sus artísticos calados y vegetales, se me antojaba una obra única en la que habían empleado el césped mismo del paraíso. ¿Qué herbario celeste no hubiese dado yo por relicario a una sección incluso mínima de ellas? Pero, no esperando en absoluto conseguir un fragmento auténtico de aquella trenza, ay si al menos hubiese podido poseer su fotografía, cuanto más preciosa que de las florecillas dibujadas por el de Vinci. Para conseguir una, llegué a cometer con amigos de los Swann y hasta con fotógrafos bajezas que no me procuraron lo que anhelaba, pero me ligaron para siempre a gentes muy aburridas. Los padres de Gilbert, que durante tanto tiempo me habrían impedido verla, ahora, cuando yo entraba con el sombrero en el sombrío vestíbulo, donde perpetuamente planeaba, más formidable y añorada que antaño en Versalles, la aparición del rey, la posibilidad de encontrármelos y, por lo general, después de haber tropezado con un enorme perchero de 7 brazos como el candelabro de la escritura, me deshacía en saludos ante un lacayo sentado con su faldón gris sobre el arcón de madera y al que en la oscuridad había tomado por Madame Swann. Los padres de Gilbert. Si por casualidad uno de ellos pasaba por allí en el momento de mi llegada, lejos de parecer irritado, me estrechaban la mano sonriendo y me decían: «¿Cómo está usted?», que ambos pronunciaban sin ligar la T, supresión que, como pude suponer, yo convertía luego, de vuelta en casa, en un incesante y voluptuoso ejercicio. ¿Sabe Gilbert que está usted aquí? Entonces le dejo. Es más, las meriendas mismas que Gilbert ofrecía a sus amigas y que por tanto tiempo me habían parecido las más infranqueables de las separaciones acumuladas entre ella y yo, se convertían ahora en una ocasión de encuentro, de la que me avisaba con una nota, escrita porque nuestra amistad todavía era bastante reciente, en un papel de carta siempre distinto. Una vez estaba adornado con un caniche azul en relieve coronando una leyenda humorística escrita en inglés y seguida de un signo de exclamación. Otra con un ancla marina por sello o con las iniciales GS, desmesuradamente largas en un rectángulo que ocupaba toda la altura de la hoja, o también con el nombre de Gilbert, unas veces trazados de través en una esquina con caracteres dorados que imitaban la firma de mi amiga y terminaban con una rúbrica, debajo de un paraguas abierto estampado en negro, y otras encerrado en un monograma en forma de sombrero chino que contenía todas las letras en mayúscula sin que se pudiese distinguir ninguna. Por último, como la serie de papeles de cartas que Gilbert poseía, por abundante que fuese esa serie, no era ilimitada, al cabo de cierto tiempo de cierto número de semanas veía llegarme de nuevo el que llevaba, como la primera vez que me escribiera, la divisa per viam rectam, encima del caballero con casco dentro de un medallón de plata bruñida. Y entonces pensaba yo que la elección del papel para un día u otro dependía de ciertos ritos, o más bien, como ahora creo, porque intentaba recordar el papel que había utilizado las otras veces, para no enviar nunca el mismo a uno de sus corresponsales, al menos a aquellos con los que se tomaba la molestia de hacer ese trabajo, sino a intervalos los más alejados posibles, como por la diferencia de horario de sus clases. Alguna de sus amigas, de las amigas que Gilbert invitaba a las meriendas, se veían obligadas a marcharse cuando a las otras acababan de llegar. Desde la escalera oía yo salir del vestíbulo un murmullo de voces que, en medio de la emoción que me causaba la imponente ceremonia a la que iba a asistir, rompía bruscamente, mucho antes de alcanzar el rellano, los lazos que todavía me ataban a la vida anterior y hasta me impedían recordar que debía quitarme la bufanda una vez que entrase en calor y mirar la hora para no volver tarde a casa. Además, aquella escalera, toda de madera como se hacían entonces en ciertas casas para imitar aquel estilo Enrique II, que durante tanto tiempo había sido el ideal de Odette y del que no tardaría en desprenderse, y provista de un cartelito sin equivalente en nuestra casa, sobre el que se leían estas palabras: «Prohibido usar el ascensor para bajar». Me parecía algo tan prestigioso que les dije a mis padres que era una escalera antigua traída de muy lejos por Madame Swann. Mi amor por la verdad era tan grande que no habría dudado en proporcionarle este detalle aun a sabiendas de que era falso, porque sólo él podía permitirles
tener al mismo respeto que yo por la dignidad de la escalera de los Swan. Era como quien, ante un ignorante incapaz de comprender en qué consiste el talento de un gran médico, creyese oportuno no revelar que ese doctor sabe curar un catarro. Pero como yo carecía del menor espíritu de observación, como en general desconocía el nombre y la especie de las cosas que tenía delante de mis narices, y solo entendía que, cuando tenía relación con los Swan, debía de ser extraordinarias, no me pareció seguro que, informando a mis padres del valor artístico y la remota procedencia de aquella escalera, incurriese en mentira. No me pareció cierto, aunque debió de parecerme probable, porque sentí que me ponía colorado cuando mi padre me interrumpió diciendo: «Conozco esas casas, he visto una, todas son parecidas, solo que Swan ocupa varios pisos. Fue Verbier el que las construyó». Añadió que había querido alquilar uno, pero que había renunciado por no parecerle muy cómodas y de entrada demasiado oscura. Dijo eso, pero instintivamente me di cuenta de que mi inteligencia debía ofrecer al prestigio de los Swan y a mi felicidad los sacrificios necesarios, y con un impulso de autoridad interior, a pesar de cuanto acababa de oír, aparté para siempre de mí, como un devoto, la vie de Jesús de Renan, la idea disolvente de que su piso era un piso cualquiera que nosotros habríamos podido ocupar. Mientras tanto, esos días de merienda, después de subir la escalera peldaño a peldaño, despojado ya de mis pensamientos y mi memoria, y reducido a juguete de los más viles reflejos, llegaba a la zona donde se dejaba sentir el perfume de Madame Swan, y me parecía estar viendo la majestad de la tarta de chocolate, rodeada por un círculo de platos con pastas y servilletas grises adamascadas con dibujos exigidos por la etiqueta y peculiares de los Swan. Pero aquel conjunto inmutable y regulado parecía suspendido, como el universo necesario de Kant, de un acto supremo de libertad, porque cuando estábamos todos en el saloncito de Gilbert, mirando de pronto la hora, ella decía: «Escuchen, mi almuerzo empieza a estar muy lejos, y no ceno hasta las 8. Tengo ganas de tomar algo. ¿Qué les parece?». Y nos hacía pasar al comedor, oscuro como el interior de un templo asiático pintado por Rembrandt, y donde una tarta arquitectónica, tan bonachona y familiar como imponente, parecía reinar allí a todo evento como un día cualquiera, por si Gilbert tenía el capricho de hundir sus almenas de chocolate y abatir sus murallas de pendientes leonadas y pinas, cocinadas al horno como los bastiones del palacio de Darío. Es más, para proceder a la destrucción de la pastelería ninivita, Gilbert no consultaba solo a su hambre, también se interesaba por la mía mientras sacaba para mí del monumento destruido todo un lienzo reluciente y esmaltado de frutas escarlatas al gusto oriental. Llegaba a preguntarme a qué hora cenaban mis padres, como si yo lo hubiese sabido, como si la turbación que me dominaba hubiese dejado persistir la sensación de inapetencia o de hambre, la noción de cena o la imagen de la familia, en mi memoria vacía y en mi estómago paralizado. Por desgracia, esa parálisis solo era momentánea. Vendría un momento en que habría de digerir aquellos dulces que tomaba sin darme cuenta, pero aún estaba lejano. Entre tanto, Gilbert me hacía mi té. Lo bebía yo indefinidamente, cuando una sola taza de té me impedía dormir durante 24 horas. Por eso mi madre solía decir: «Qué fastidio, este niño no puede ir a casa de los Swan